Hola profesor, buenas tardes. El día de hoy mi equipo conformado por Miriam, Oscar, Alexandro, Vani, su servidora Vivana, vamos a hablar acerca de nuestro proyecto final. Bueno, como una introducción al plan de finanzas empresariales, sabemos que toda empresa debe contar con un plan financiero, ya que es una herramienta de gran utilidad para tener conciencia de la viabilidad de nuestra empresa dentro de un aspecto económico. Este plan financiero de una empresa es una gran herramienta y es totalmente útil, mediante la cual nos va a permitir analizar la viabilidad de la empresa desde un punto de vista financiero y también uno económico. Este siendo un documento necesario para la toma de decisiones dentro de la empresa y contiene una serie de elementos que detallan todos los aspectos relacionados a los movimientos financieros de esta empresa. Al realizar este plan financiero, la empresa va a poder organizar con mayor claridad todos los aspectos que tienen que ver con el manejo económico de la misma, además de que es una brújula económica que nos va a ayudar a garantizar la toma de decisiones acertadas en cuanto a la dirección que deben tomar las inversiones, los gastos, los financiamientos y además tener una visión más clara de los ingresos y las ganancias que se van a obtener. Es por ello que analizando si la empresa va en crecimiento o debe mejorar sus métodos financieros. Incluso si eres un nuevo emprendedor y no tienes conocimientos especializados sobre la contabilidad y finanzas, debes comenzar como en pie e investigar cómo hacer este plan financiero. Y bueno, nuestra empresa, o de la que vamos a hablar, nuestro proyecto final es sobre la ferretería del centro. Las características generales de la empresa: su giro es un giro comercial. Se trata de un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente para el público en general, aunque también existen dedicadas a profesionales con elementos específicos como madera, herramientas de pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, pinturas, entre otras cosas. Su participación en el mercado de la ferretería es local y está ubicada en el municipio de Tetapulco, Hidalgo, y da sus servicios en el municipio y alrededores como San Hidalgo, Tonalapa y Abra. Su misión es tener un compromiso con nuestros clientes, ofreciéndoles una respuesta inmediata a sus necesidades de información, con un excelente servicio, calidad y reduciendo costos, contando con personal altamente cualificado, dar a los clientes el mejor servicio posible en base a la calidad, variedad y precio del producto, eficiencia, trato cordial y amable. Visión: ser importadores directos de productos ferreteros para establecer una línea de distribución mayoritaria y expandirnos a nuevos puntos, con el fin de ofrecer precios más competitivos, conservando nuestros valores de atención y calidad en el servicio de nuestros compradores. Valores: honestidad, amabilidad, calidad y trabajo en equipo. Y políticas: manejar precios siempre accesibles al consumidor, siempre brindar a nuestros clientes lo que desean, brindar a los empleados de la empresa un entorno amigable y reconfortante para sus labores cotidianas. Es obligatorio tener un trato amable con clientes y proveedores y está prohibido arrojar los residuos contaminantes a sus alrededores. La empresa acepta devoluciones de productos siempre y cuando estén en buen estado y sea reemplazado por otro equivalente al precio. Dentro del marco referencial, en antecedentes tenemos que la Ferretería Centro es una empresa en constante formación. Fue fundada desde hace más de 40 años con una amplia experiencia en artículos de ferretería y construcción. Esta empresa es 100% mexicana, que en la actualidad se ha logrado crear una cartera de clientes muy extensa, desde clientes que visitan de la comodidad de sus hogares hasta clientes como constructoras, empresas privadas y estatales, hospitales, colegios, etc. Dentro del perfil de constitución de empresa, como primer punto, tenemos la figura jurídica. Aquí tenemos que es SCS, que es una sociedad cooperativa suplementada. Es decir, que no existe un mínimo de capital para crearse, sin embargo, los asociados están obligados a tener una actividad laboral en la empresa. Como requisito para constituir una empresa de cooperativa suplementada, debe cumplirse la integración de al menos 5 personas. Es decir, que en este sentido, si se trata de extranjeros, no podrán participar más del 10% ni tener directivos. Como número 2, nombre comercial, como se mencionó anteriormente, Ferretería del Centro, SCS. El domicilio social: actualmente el domicilio de la empresa se encuentra en Tetapulco, Hidalgo, en la Plaza de la Constitución número 12, Colonia Centro. Como punto 4, término de duración: la sociedad es de tiempo indefinido por cada uno de los socios y cada uno de los integrantes tiene la libertad de romper su asociación si así es que lo desea. Su objetivo social es la adquisición, el almacenaje, comercialización y distribución al por menor de toda clase de objetos de ferretería, suministros industriales, confección, mercería, etc. Como punto 6, capital autorizado: sabemos que este monto establecido de común acuerdo por los accionistas, que se detalla
en los estatutos sociales de la empresa y se constituye el tope máximo de capital que podrá aportar los socios. En este caso son 5 socios, se sumará un capital de 200,000 pesos y de ser necesario el capital puede aumentar. Como número 8 tenemos la composición accionaria. La tabla está dividida en 4 partes, que es el nombre del accionista, número de acciones, participación y capital. Y el número 9 tenemos el título de acciones, director general Miriam, gerente Andrea, director responsable financiero Oscar, director responsable de compras Alexandra y director responsable de recursos humanos Vania. Como identificación del problema, tenemos que la construcción es uno de los jalonadores de crecimiento económico y una de las actividades de mayor influencia en el municipio de Tecapulco. En estos últimos años, este sector ha tenido un gran desarrollo en el municipio y es así como se ha mostrado un cambio físico en cuanto a las construcciones. Esto ha venido desapareciendo lotes infructuosos, todo ello debido a que se ha invertido en edificaciones, algunas grandes, otras medianas o pequeñas, pero aún así la demanda de materiales dada en la ciudad debido a ello puede ser considerable. Un material de construcción es una materia prima o con más frecuencia un producto manufacturado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería civil. Dentro de las actividades logísticas, las formas básicas de organización de los negocios, tenemos 7 importantes puntos. El primero es el pronóstico de ventas, que es la etapa de logística que se encarga de determinar la cantidad de ventas que va a obtener el producto con el fin de planear todo el proceso productivo. La planeación dividida en 3 partes, que es la planeación de materiales, de producción y de distribución. La primera de materiales consiste en determinar la cantidad total de insumos, la de producción consiste en determinar los procesos, formas y etapas de desarrollar en la parte de producción, y la planeación de distribución se encarga de determinar los canales y las necesidades de distribución que va a tener el producto. Como tercero tenemos el manejo inicial de logística, dividido igual en 4 puntos, que son pedidos, inventarios, recepción y entrada. También tenemos el empaque, que consiste en proteger, preservar y fortalecer el producto mediante un sistema de protección. El almacenamiento, que se encarga de reunir o guardar insumos o productos terminados, ya sea para custodia o para venta. Asimismo, tenemos el transporte de mercancías, que se encarga de llevar las mercancías a los puntos de venta, ya sea a los almacenes, a distribuidores o consumidores directamente. Y por último, los centros de distribución y estrategias de servicio, dividido en distribución y servicio. En la distribución es aplicar los canales de entrega de mercancías teniendo en cuenta las formas de pago, costos y facilidades, con el fin de llegar adecuadamente a los clientes. Y el de servicio es contar con una estructura suficiente que pueda servir a los clientes en todas sus inquietudes, dudas o quejas, y esto va a incluir ventas, servicio directo, asistencia técnica y manejo de garantías. A continuación les vamos a hablar acerca de los métodos de análisis. Sabemos que el análisis financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisiones que tengamos y se pueden elaborar en 2 tipos, el vertical y el horizontal. A continuación les vamos a hablar acerca del horizontal, vertical y la aplicación de los métodos en el área logística en los negocios. Con respecto al análisis horizontal, bueno, este calcula la variación que ha sufrido cada una de las partidas del balance o la cuenta de resultados en 2 periodos de tiempos consecutivos. Por lo tanto, el análisis horizontal o dinámico se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida en un determinado periodo. Normalmente se calcula entre 2 ejercicios económicos y en el año natural, y hay que tener en cuenta que se utilizan valores absolutos y relativos, siendo estos últimos los más útiles para mostrar las variaciones. La forma de realizar el análisis horizontal es muy sencilla, ya que necesitamos el balance de situación o la cuenta de resultados de 2 años. De esta forma, en una hoja de cálculo se añaden 2 columnas. La primera es la diferencia entre el último año y el anterior, y la segunda es una tasa de variación, cuya fórmula es tasa de variación igual a valor en el año 2 entre valor en el año 1 menos 1 por 100. Lo que hace la tasa de variación es calcular cuánto aumenta o disminuye una variable en 2 periodos de tiempo, y el valor obtenido nos indica en porcentaje cuál ha sido dicha variación. Y con respecto al estado de resultados, también llamado cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo.
Y el estado de resultados es uno de los 5 estados financieros de la contabilidad, junto con el balance de situación, el estado de flujos de caja, el estado de cambios de patrimonio neto y la memoria, que son más comunes. Su forma más básica es decir que son ingresos menos gastos igual al beneficio neto. Bueno, y con respecto a la interpretación de resultados, de acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que debemos de invertir menos en arrendamiento y publicidad y se hará uso de las redes sociales que son gratuitas para incrementar nuestra publicidad de nuestros productos y así incrementar nuestros ingresos y disminuir los egresos y actividades innecesarias para la empresa. Con respecto al análisis vertical, esta es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Este también es llamado análisis estructural de los estados financieros o porcentual de base 100. Y su concepto es sencillo porque se calculan porcentajes sobre valores totales. El proceso se puede hacer con una hoja de cálculo y lo que hacemos es dividir cada partida que queremos analizar entre el total del grupo al que pertenece y multiplicar por 100. Normalmente se usan las partidas pertenecientes a los grupos patrimoniales y la fórmula es valor de cada partida entre total del grupo al que pertenece por 100. Esta técnica nos permite verificar la situación económico-financiera y de la cuenta de resultados y hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector económico. Por un lado, esta nos informa sobre el peso de cada parte y por otro nos permite comprobar si nos situamos en la media del sector, que es lo deseable, o no nos encontramos en esta media. Bueno, y algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta es este análisis se puede hacer sobre el balance de situación o sobre la cuenta de resultados y el proceso es similar en ambos casos, aunque debemos de tomar en cuenta saber si la empresa tiene más activos fijos o por el contrario un mayor circulante. Lo mismo podemos decir de sus pasivos o deudas. Al analizar el patrimonio neto se puede comprobar qué partidas son más significativas y se debe conocer si se financia principalmente con recursos propios o con ajenos. La aplicación de los métodos al área logística en los negocios. Bueno, para empezar, las finanzas en la logística tienen por objetivo una definición dual estratégico-financiera que puede ser a nivel internacional. También es apasionista y ha poco escrito al respecto. Sin embargo, en los 2 próximos años, las empresas líderes serán punta de lanza para considerarlo como una tarea efectiva de toma de decisiones dentro de la gestión de la cadena de suministro. Y se van a crear estrategias como interacción de la cadena de valor sobre las finanzas de la empresa, la cadena de suministro, riesgo y valor, los efectos en el flujo de caja, el valor de los inventarios y su efecto financiero. También comprender el concepto de distribución centralizada versus distribución descentralizada y su efecto financiero. Además, la convivencia de administración, efecto financiero de los pedidos pequeños, frecuentes de entrega y la fragmentación territorial versus gastos de transporte. Comprensión del triángulo financiero, que es balance, pérdidas, ganancias y flujo de caja. La vulnerabilidad a la cadena de suministro, el aumento de la utilidad neta por consecuencia de reducir la variedad de producto. Y por último, la regionalización de centros de distribución estratégicos conforme la demanda. Los costos que vamos a analizar son fijos y variables, punto de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero, definición de riesgo y evaluación de riesgo. Primero, costos fijos y variables. Como costos fijos tenemos los sueldos y salarios, los préstamos bancarios, el arrendamiento, servicios básicos, la depreciación y publicidad. Todo esto nos da un total de 6.348.100 pesos. Como costos variables tenemos la compra de insumos, que nos da un total de 10.224 pesos. Todo esto sumado nos da 6.358.324 pesos.
El punto de equilibrio, bueno, nos va a servir para definir el momento en el que la empresa va a cubrir los costes fijos y los variables, o sea que es cuando los ingresos y los egresos estén al mismo nivel y por lo tanto pues no hay ganancias ni pérdidas. Así que para esto ocupamos dos fórmulas. La primera que es el punto de equilibrio en valor, en la que dividimos costes fijos sobre 1 menos costes variables sobre las ventas totales. Y para el punto de equilibrio en volumen, ocupamos la fórmula de costos fijos sobre ventas totales menos los costos variables. El apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es de tipo financiero, ya que su objetivo va a ser analizar la influencia del apalancamiento financiero sobre los indicadores de rentabilidad en la empresa y demostrar la situación en la que se encuentra a fin de ayudar a una mejor administración y tomar buenas decisiones apropiadas en las inversiones. Y mediante la investigación, pues vamos a pretender establecer si la relación entre el apalancamiento financiero y la rentabilidad de la empresa, que es la ferretería, va a generar ya sea un impacto positivo y negativo, y cómo es que esto puede contribuir con el desarrollo de la empresa y otras características similares. Entonces, la hipótesis va a ser contrastar si el apalancamiento financiero mantiene una relación positiva sobre la rentabilidad de la empresa del centro, ya sea en el periodo 2018 a 2020. En el caso del apalancamiento operativo, pues va a permitirnos gozar de una mayor margen bruto, que es el precio de ventas menos costes variables en cada una de las ventas. Como definición de riesgo tenemos que es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Es un concepto amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los que se esperan. Y habida la posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado, movimientos de estos en una u otra dirección van a generar tanto ganancias o pérdidas en función de cada una de las estrategias de inversión. ¿Cómo evaluamos los riesgos? Bueno, primero vamos a identificar los riesgos y para eso tenemos que identificar riesgos tanto internos como externos a los que está enfrentada la empresa. Y estos pueden ser vistos como algo positivo a medida en lo que pueden contribuir al mejoramiento de ciertas actividades, o negativo porque pueden afectar pues de manera directa el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Posteriormente tenemos el análisis de riesgos, que pues después de identificar los riesgos se tendrán que analizarlos. Este análisis se puede realizar teniendo en cuenta diferentes grados de detalle y complejidad. Va a depender de lo que se quiera lograr con el análisis. Y también es importante conocer la disponibilidad, la confiabilidad de la información y de los recursos. Por último, tenemos la valoración de riesgos. Este paso va a ser fundamental porque contribuye directamente a la toma de decisiones. Y cuando hablamos de valoración, pues vamos a referir a la comparación que se hace con los resultados que se obtienen en el análisis y también los criterios que se establecieron para cada riesgo, así para determinar cada riesgo con el fin de determinar cuándo se necesita para poner en marcha un plan adicional. Tenemos diferentes tasas de interés, que son las fijas, las variables, las fuentes de financiamiento, ya sea a largo o corto plazo. Las tasas de interés fijas. Bueno, en el caso de la ferretería Centro, supongamos que se realiza una compra de 15,000 pesos en el mes de octubre. Entonces, la tasa aplicada va a ser del 2%. Y para esto, pues se mantendrá una entidad financiera hasta que se liquide totalmente el pago. En la tasa de interés variable, se pide un préstamo de 25,000 pesos en el mes de agosto. El interés bancario con el que se inició fue del 1.5%. Entonces, el pago que se hizo va a ser del 2%. En caso de que suba al 2.25, pues entonces se pagará el 3% y así seguirá hasta que también se liquide la deuda. Las fuentes de financiamiento a corto plazo. Algunos tipos de financiamiento a corto plazo que va a utilizar esta empresa son el crédito comercial y el crédito bancario. Las fuentes de financiamiento a largo plazo, bueno, para esto van a usar pagarés
para obtener fondos provenientes del mercado financiero. Por dichos recursos obtenidos, la empresa se compromete a pagar todos los intereses. Los bozos se redimen a una determinada fecha de vencimiento, la cual van a representar la participación patrimonial o de capital de los accionistas de la empresa. Constituyen una alternativa viable para el financiamiento de largo plazo, dado que la organización puede emitir acciones preferentes y acciones comunes. Bien, y a continuación le vamos a presentar nuestro presupuesto maestro. Como sabemos, este engloba todas las actividades de una organización. En el caso de la ferretería, estamos poniendo la parte operativa que es de ventas, producción, inventario final, materias primas y desembolsos por compra, de mano de obra directa, de gastos indirectos de fábrica, de gastos de ventas y administrativos, estado de resultados pro forma. En la parte financiera es la parte de tesorería y balance pro forma. Y de la secuencia presupuestaria es la parte de prever ventas, volumen de producción, costes de fabricación y gastos operativos, el flujo de efectivo, estados financieros proyectarios. En primer lugar tenemos la parte operativa. En la parte de ventas, el precio de venta unitario por pieza es de 650 de las ventas de cada trimestre, de las cuales el 70% de estas se cobrarán en el mismo trimestre, el 28% en el segundo y el 2% no se cobrará, es decir, que se pierde. Como tal, las ventas esperadas en unidades es un total de 3.500 piezas. El precio de venta unitario va a ser de 650, lo que arroja un total de 2.275.000, mismos que serán pagados el 70% en el primer trimestre, el 28% en el segundo y el 2% de este no se cobrará. En la parte de lo que es la producción, se tiene previsto que bueno, esto se obtiene sumando las unidades que se venden al inventario final, que se planeó, y restando el inventario previsto, esto para dar inicio al siguiente periodo. El inventario final del año anterior será del 15% de las ventas del trimestre siguiente. El cuarto trimestre será de 430.000 unidades. El inventario inicial es igual al final del periodo anterior. En la parte de lo que son las materias primas, bueno, la compra de materias primas va a ser igual a la producción estimada más el inventario final menos el inventario inicial. Esta se obtiene en lo que son unidades. El inventario final de materias primas cubre solo el 15% de las necesidades de producción para el siguiente trimestre. El inventario final del cuarto trimestre es de 350 unidades. Las materias primas se pagan al 50% al contado y el resto en el siguiente trimestre. El inventario inicial es igual al final del periodo anterior. Como resultado nos da una producción requerida en unidades de 187.097 piezas, de las cuales la materia prima requerida por unidad es de 120 piezas. En la parte del presupuesto de mano de obra, bueno, para producir una unidad se necesita una hora de trabajo y cada hora de trabajo se va a estar pagando a la unidad de 13 pesos.
El total de horas requeridas que se requieren son 187.097 y cada una de ellas va a ser pagada en 13 pesos, lo cual origina un coste total de 31.619.393 pesos. En la parte de gastos indirectos, bueno, el resto de gastos variables o fijos distintos a materias primas y mano de obra que son directos, el total de gastos indirectos es de 4.569 por trimestre más 20 pesos por hora de mano de obra. La amortización de esto nos da un total de 9.216.82 trimestrales. Todos estos gastos indirectos son pagados en efectivos en el trimestre que corresponde. En la parte de la tesorería, se desea tener un mínimo efectivo de 50.000 al final de cada trimestre. Los préstamos y devoluciones se hacen como múltiplos de 500 y te vengan el 12% del interés anual. Los intereses pagan junto a la devolución de capital. Los préstamos tienen que jugar el principio del trimestre y las devoluciones al final. El saldo del efectivo va a ser un total de 10.000 pesos. En el segundo trimestre se pagan 24.300 por compra de maquinaria y 4.000 de impuestos en el primer trimestre. En la parte de balance recién terminado y balance inicial, bueno, del balance inicial todos son datos y han sido ya utilizados de la tesorería inicial. 10.000 son cuentas a cobrar 9.500 y cuentas por pagar son 2.200. Bueno, y entramos a las regulaciones en cuanto a la constitución de la empresa y vamos a hablar de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los códigos o leyes estatales y normas municipales sobre la apertura de establecimientos, las leyes del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única y la ley del impuesto al valor agregado. Tipo de financiamiento que se contratará. Se contratará un financiamiento a corto plazo. Este tiene que ver y es ideal para las pequeñas y medianas empresas, ya que incluye prácticas financieras como el factoring, que tiene que ver con la cesión de facturas por cobrar a cambio de efectivo, el descuento de pagarés o el confirming, que es el servicio de pago a proveedores. Algunos tipos de financiamiento a corto plazo son el crédito comercial, el crédito bancario, la línea de crédito, el financiamiento, teniendo en cuenta los inventarios y pagarés. Este tipo de inversión tiene algunas ventajas, como que sus tasas de interés no son tan altas porque el periodo de tiempo no es prolongado. El trámite no es tan complejo y no es necesario dar una garantía, y también son de fácil y rápido acceso. Justificación de los estados de resultados. Algunas acciones que se deben de tomar en cuenta según los resultados que arrojaron los estados. Como número 1 tenemos en hacer el esfuerzo necesario para lograr reducir el costo de ventas en cada una de las unidades, ya que según la proyección de ventas en el año 2, que se presenta en el análisis de amortización, entre mayor sea la venta de unidades, el valor de acciones aumentará y también su rentabilidad. Número 2, la empresa va en un crecimiento estable, por lo que si se mantiene y se logran las ventas proyectadas, las acciones van a tener más rentabilidad y a su vez se cotizarán más, lo cual es un indicio de que la organización presenta un crecimiento económico notable. Y como número 3, la empresa debe de reducir el número de acciones, ya que es una etapa muy temprana y la compra y venta de acciones resulta pues un negocio redondo para los inversionistas que quieran adentrarse en el mismo. También la empresa debe buscar vender más unidades anualmente con un precio de ventas competitivo y un costo de ventas bajo.
Resultados obtenidos en relación con la tabla de amortización. Bueno, la tabla de amortización sirve para conocer cómo se dividirán los pagos del crédito que se ha pedido, o también pues es el plan de pago de deuda al obtener un crédito. En esta tabla tenemos que Ferretería del Centro cuenta con la estructura de capital siguiente. El capital son 200,000 pesos y la deuda a largo plazo que se tiene es de 50,000 pesos. Se espera que sus ventas logren con una variabilidad por año como la siguiente: 1,000, 800 y 900 unidades por año. El precio de venta del servicio es de 650, el costo de venta del servicio es de 300 pesos y el valor nominal de las acciones es de 20 pesos. El préstamo se pidió se otorgó con un 5% quincenal y se va a amortizar durante 48 pagos quincenales. El pago fijo, al realizar la operación que tiene que ver con el producto de la deuda a largo plazo por el porcentaje de interés sobre 1 menos 1 más el porcentaje de interés, todo esto elevado a la menos 48 pagos quincenales, y en total el pago fijo en la tabla de amortización que se va a presentar a continuación es de 2,765 pesos con 92 centavos. Bueno, en la tabla que se ve en la parte izquierda de la pantalla está la tabla de amortización de los pagos que se van a realizar quincenalmente, desde el periodo 1 hasta el periodo 48, que se otorgó el plazo de pago de la deuda. Y en el año 1 tenemos aquí en estos estados de resultados que las ventas en el año 1 se van a tener ventas de 1,000, de 800 y de 900 unidades, y el rendimiento que van a tener cada una de las acciones al vender 1,000 unidades es de 0.2864, cuando se venden 800 unidades es de 0.2283 y cuando se venden 900 unidades es de 0.2573. Y aquí el valor de cada una de las acciones en lo que corresponde a 1,000, 800 y 900 es de 28.64 pesos, 22.83 pesos y 25.73 pesos respectivamente. En el año 2 se pronostican ventas elevadas al 200% correspondiendo al año 1. Entonces se tienen 2,000, 1,600 y 1,800 unidades en ese año. Y si nos damos cuenta, el rendimiento de cada una de las acciones aumenta también al doble, por lo que cuando se venden 2,000 piezas, cada una de las acciones tiene un valor de 57.69 pesos. Cuando se venden 1,600 piezas, tienen un valor de 46.07 pesos. Y cuando se venden 1,800 piezas, tienen un valor de 61.88 pesos. El apalancamiento ideal. Bueno, el apalancamiento financiero consiste en utilizar una deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y crédito utilizado en una operación financiera. La empresa se endeuda para acometer un proyecto. Está apalancándose porque no invierte con capital propio, sino con recursos ajenos de un crédito del banco. Si la empresa, en lugar de endeudarse, hiciera una ampliación de capital para llevar a cabo dicho proyecto, conseguiría también el dinero necesario, pero no se estaría apalancando. Y bueno, aquí tenemos un modelo de capitalización contemporáneo que tiene que ver con desarrollar e implementar estrategias y también con el mantenimiento y la mejora continua. Se empieza desde la clasificación de riesgos, tiene que ver con el gobierno, la estrategia de planeación, las operaciones e infraestructura, el cumplimiento y el reporte financiero. En un segundo nivel tenemos el proceso de riesgo, que como número 1 se debe de identificar el riesgo, número 2 se debe de evaluar, número 3 tenemos que integrar el riesgo,
Número 4, tenemos que responder a los riesgos. Número 5, debemos de diseñar, implementar y probar controles contra el riesgo. Y por último, tenemos la supervisión, el aseguramiento y también la escalabilidad del riesgo. En un tercer nivel, es un nivel estratégico que tiene que ver con la infraestructura común del riesgo. En un segundo nivel de este tenemos a la gente, a los procesos y a la tecnología, que tiene que ver con lo financiero, con lo operativo y también con el cumplimiento. Y cumpliendo y llevando a cabo estos dos niveles, pues ya tenemos el nivel de vigilancia, que es aquí donde se lleva a cabo toda la dirección. ¿Cuál es la importancia de la relación de las finanzas en la logística? La relación de la logística con el departamento de finanzas es otro de los casos que grafica la importancia de la coordinación. La gestión del flujo de entradas y salidas de productos terminados requiere la utilización de almacenes, medios de transporte, proveedores, etcétera, que comprometen los recursos económicos de la empresa. Estos recursos están bajo custodia del área financiera y por ello surgen las relaciones entre la logística y finanzas, que deben ser de coordinación rápida y efectiva con el fin de cumplir las necesidades de los clientes internos y externos de la empresa. La logística, en base a los planes de producción y comercialización, estimará sus necesidades de recursos para ejecutar sus labores de almacenamiento, transporte y compra de materiales. Finanzas, en base a ello, estimará sus necesidades de capital de trabajo, condiciones de pago a proveedores y fuentes de financiamiento, entre otros. El trabajo entre ambas áreas estará basado en la coordinación para que las dos cumplan sus objetivos simultáneamente. Y bueno, como conclusión tenemos que en la actualidad la globalización de mercados, la competitividad de una empresa se torna estratégica e implica descubrir actividades que mejoren su desempeño con base en las interacciones de la cadena de abastecimiento, interesar a los ejecutores de la gestión de abastecimiento, operativa, financiera y comercial sobre la rentabilidad y sus decisiones. Resulta todo un performance financiero sustentado en el riesgo y el valor. Es por ello que la percepción financiera en la logística permite la comprensión de las acciones que involucran el nivel de servicio, los inventarios, los costos y canales de distribución, lo cual permite aprender nuevos modelos de negocio que demandan los mercados omnicanales, tecnologías de comunicación. Y bueno, esas son nuestras fuentes bibliográficas y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.